Padre, gracias te damos esta mañana, te alabamos y te bendecimos, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, gracias por la victoria de llegar hasta este momento. Gracias por tus bondades, tus favores, tus tiernas misericordias, Señor. Te alabamos, ahora oramos por las ofrendas, los diezmos que han sido traídos, Señor, a tu alfolí. Señor, que siempre sean usados para tu gloria y tu honra, para expandir el reino de Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Bueno, Dios les bendiga a todos. Y esta mañana pues seguimos con nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Y este día vamos a ver el capítulo 19 de Apocalipsis. Y he intitulado este mensaje El regreso del león de la tribu de Judá. El regreso del león de la tribu de Judá. ¿Cuántos saben quién es el león de la tribu de Judá? Es Jesús, ¿verdad? Jesús es judío y él es miembro de la tribu de Judá, del linaje de David. Y uno de los títulos que tiene es el león de la tribu de Judá. El enemigo, la Biblia dice que anda como león, pero no es un león. El verdadero león es el león de la tribu de Judá, que es Jesús, Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías. Entonces, solamente vamos a recalcar un poco. La semana pasada vimos cómo los gobernantes, mercaderes y marineros de la tierra lamentaron con grandes gemidos la destrucción de Misterio Babilonia, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Finalmente Dios destruyó a este sistema religioso falso. Como un drogadicto que pierde su fuente de vicio, los que se enriquecieron con las abominaciones y riquezas de la gran ramera, ahora la lloran. Vimos también cómo este sistema falso, por medio del papado de la Iglesia Católica Romana, ha derramado la sangre de millones de los verdaderos seguidores de Jesús y cometido todo acto abominable. Y ahora vamos a ver primeramente la adoración que se va a llevar a cabo en el cielo cuando finalmente esta ciudad, este sistema religioso va a ser destruido. Vamos a empezar ahí el capítulo 19, verso 1 y 4 dice, solamente lo vamos a leer, lo voy a tocar levemente, pero dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, ¿se acuerdan? Sus juicios son verdaderos y justos de Dios. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ha matado millones de creyentes. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya, de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, que dijimos que es, ¿quién? Roma. La ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces, los habitantes del cielo ahora se regocijan y declaran que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Acuérdense, hablamos que la ira de Dios no es un Dios levantándose incontrolablemente y actuando con furia, con ira. No, los juicios de Dios tienen un proceso, son ordenados. Y cuando son llevados a cabo es porque ya se miró toda la evidencia, se pesó todo y entonces da su juicio. Acuérdense de eso. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden.
Dios habrá vengado la sangre de todos los que perdieron su vida bajo este sistema falso religioso y ahora se van a estar regocijando. Acuérdense, la venganza no es mala, pero la venganza le pertenece a Dios. Dice, la venganza es mía y yo pagaré, dice el Señor, y ahora les va a pagar. Y todo el cielo va a declarar, tus juicios, Señor, son verdaderos y son justos. Por 7 años, es muy hermoso esto, por 7 años Dios preparó a su esposa y ahora se acerca el tiempo para celebrar las bodas del Cordero. Qué hermoso, ¿verdad? Las vestiduras de la esposa son el lino limpio, blanco y resplandeciente. Acuérdense, por 7 años nos vamos a ir con el Señor y al regresar vamos a celebrar las bodas del Cordero. Ahorita vamos a ver eso un poquito más. Vamos a seguir leyendo. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, disculpe, no había leído esta parte, y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, las vestiduras de la esposa de nosotros, la iglesia, la esposa de Jesús, son lino limpio, blanco y resplandeciente. Vamos a seguir. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, las bodas del Cordero se celebrarán cuando Jesús haya establecido su reino milenial en la tierra después de la gran tribulación. ¿Qué pasó durante esos 7 años que estábamos en el cielo? Pues había fiesta, preparación, pero también acuérdense que vamos a pasar por el tribunal del Mesías, el tribunal de Cristo, ¿se acuerdan? Donde Jesús nos va a premiar por los actos o las obras que hicimos en la tierra por Él. ¿Se acuerdan de eso? No es un juicio de condenación, ya estamos salvos, pero Dios va a juzgar nuestras obras. Y las obras que fueron para alabar y traerle gloria a Él, el oro, la plata, las piedras preciosas son representadas, van a permanecer y Dios nos va a premiar. Pero las que eran madera, heno, no me recuerdo qué otra cosa, o sea, cosas que se consumen, son las obras que hicimos egoístamente, para nosotros mismos, para llamar la atención. No fueron hechas de corazón, se van a sumar y no vamos a tener premio. Pero todo eso va a suceder durante esos 7 años que estemos en el cielo. Cuando esté pasando la tribulación en la tierra, va a estar sucediendo todo eso en el cielo. Y Jesús nos va a preparar. Y al final, ¿qué nos va a dar? Lino limpio, blanco y resplandeciente, que son nuestras obras justas. Al final de la gran tribulación, Jesús resucitará a los santos del Antiguo Testamento y a los santos de la tribulación, los cuales serán invitados a las bodas del Cordero. Esos son los invitados. Los santos del Antiguo Testamento y los santos que murieron durante la tribulación. Porque acuérdense, ni los santos del Antiguo Testamento ni los santos de la tribulación son parte de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada, dice, los muertos en Cristo, los muertos en el Mesías resucitarán primero. Entonces el rapto, el arrebatamiento es solamente para la esposa, la iglesia de Dios. Esa creación especial que hizo, compuesta de judíos y gentiles creyentes. Entonces, nosotros somos la esposa de Jesús
y vamos a ser la atención, el centro, el enfoque cuando Jesús y su iglesia celebremos la cena de las bodas del Cordero. Y los invitados van a ser los santos del Antiguo Testamento y los santos de la Gran Tribulación. Y también los santos que han sobrevivido, porque acuérdense, va a haber un remanente en la tierra que cree en Jesús que van a sobrevivir la tribulación. Todos ellos van a celebrar con nosotros la cena de las bodas del Cordero. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Y todos los que creemos y esperamos en la venida del Señor, esperamos esto con gran expectativa, con ansias, ¿verdad? Decir, Señor Jesús, ven pronto, el mundo va de mal en peor. Juan estaba tan abrumado con todo que se postró para adorar al ángel que le mostraba estas cosas. ¿Se acuerdan? Pero como un verdadero siervo de Dios, el ángel le prohibió a Juan adorarle y lo amonestó a adorar solamente a Dios. Eso es un ángel de Dios. Por eso debemos probar los espíritus, hermanos. A veces hay personas que tienen experiencias espirituales. A veces se les aparecen seres del mundo espiritual. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que probar los espíritus, ¿verdad? Si a alguien se le aparece un ángel, lo primero que voy a hacer es decirle, te ato a la verdad en el nombre de Jesús y te ordeno que me digas a quién sirves, ¿verdad? No nomás debemos de tragarnos las cosas porque puede ser un ángel caído. Puede ser el enemigo disfrazado de un ángel de luz para engañarnos. ¿Qué hacemos? Te ato a la verdad en el nombre de Jesús y te ordeno que me digas a quién sirves. Y con la autoridad del Señor, ese espíritu tiene que confesar de qué lado está. Entonces, este ángel, siendo un verdadero siervo de Dios, dijo, Juan, ¿qué estás haciendo? Levántate. No me adores a mí, yo soy un siervo como tú. Adora a Dios. Debemos también tener cuidado con caer en el error de adorar a ángeles. Eso es muy común estos días, ¿verdad? Esas son enseñanzas de la nueva era. La nueva era es un sincretismo de todas las religiones falsas del mundo que también han distorsionado, tergiversado a Jesús y sus enseñanzas y lo incluyen. Pero el Jesús que el mundo adora, déjenme decirles, que lo incluyen con los demás dioses, no es el Jesús de la Biblia. No se puede comparar Jesús con nadie. Jesús se excluyó al mismo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es único. Él es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Entonces, al que debemos rendirle adoración es a Jesús y no a los ángeles. ¿Verdad? En el YouTube, en muchos lugares salen que la canción de Miguel y que la canción de Gabriel y que, hermanos, ignoren esas cosas. Nuestra adoración debe ser exclusivamente para Dios. Y los ángeles de Dios no están a nuestro mandato, están al mandato de Dios. Dios es el que los ordena. Debemos orarle a Dios. Queremos protección, queremos ayuda, queremos administración. Sí, Dios usa a los ángeles, pero debemos orar a Dios y Dios es el que los despacha. Nosotros no. Salmos 103 dice que ellos obedecen el precepto de la voz de Dios. En otras palabras, ellos obedecen a la voz de Dios solamente y no a nuestra voz. Entonces, si se les aparece un espíritu diciéndoles, voy a hacer lo que tú quieras o lo que sea, vengo a ayudarte, hátelo, yo te ordeno en nombre de Jesús, de parte de quién vienes, a quién sirves. Y si dice que viene de parte de él o del enemigo, échenlo fuera, repréndalo, no tenga nada que ver con él. Pero si dice que es siervo de Jesús, el Hijo de Dios venido en carne, si confiesa a Jesús que vino en carne, dice que esto es del Espíritu Santo. Entonces pueden escuchar su voz. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos. Hay tantas puertas abiertas al infierno en estos días a causa de todos los sacrificios humanos, los abortos, tanta sangre inocente derramada, tantos rituales satánicos y de brujería y todo lo que se
se está practicando en el mundo, que se han abierto puertas, portales al mundo espiritual. Y ahora tenemos contacto con espíritus inmundos como nunca jamás lo habíamos tenido. Tengamos mucho cuidado. Si sienten algo extraño, reprendan primero y después hagan preguntas. Si miran a los tales llamados ovnis o extraterrestres, como los llamen, repréndanlos. No son de Dios. Son ángeles caídos, son espíritus malignos enviados para engañar a la humanidad. Repréndanlos. Repréndanlos primero y después hagan preguntas, ¿verdad? Porque es una influencia demoníaca y satánica. Ok, vamos a seguir. Entonces, ahora viene tal vez el suceso más grande en la historia de la tierra. Y vamos a ver la segunda venida de Jesús. Acuérdense que hemos enseñado que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es un suceso diferente a la segunda venida de Jesús. En el rapto Jesús va a aparecer en el cielo, va a arrebatar a los suyos y se va a ir al cielo otra vez. Pero en la segunda venida Jesús va a regresar a la tierra y va a establecer su reino. El reino por el cual hemos estado orando por muchos años, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hemos estado orando por que Jesús establezca este reino por milenios, por 2000 años, desde que Jesús nos enseñó esta oración. Hemos estado pidiendo por la segunda venida de Jesús. Vamos a comenzar. Versos 11 y 12 del capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El Jesús que por primera vez, escriban sus papeles, perdón. El Jesús que por primera vez vino como un siervo humilde y entró a Jerusalén montado sobre un asno pequeño que nadie había montado, ahora regresará como un rey conquistador montado sobre un caballo blanco. En los tiempos antiguos, cuando un rey andaba sobre un burro, un asno, quiere decir que venía en paz. Pero cuando estaba montado sobre un caballo, especialmente un caballo blanco, venía a hacer guerra. ¿Qué creen que viene a hacer Jesús ahora montado en un caballo blanco? Viene a hacer guerra. Como Jesús juzga con verdad y justicia, se le llama fiel y verdadero. Acuérdense, sus juicios son ¿qué? Verdaderos y fieles. Por eso su nombre es fiel y verdadero. Y gracias a Dios, hermanos, que nuestro Dios es fiel. Nosotros somos infieles. ¿Cuántas veces no le fallamos a Jesús? ¿Cuántas veces pecamos en contra de Él? ¿Cuántas veces no somos lo que Él quiere que seamos? Pero dice la palabra de Dios que Él es fiel. Dice, escribió el apóstol Pablo y dijo, estoy convencido, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros, dice, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesús, el Mesías. Él es fiel. Y gracias a Él, gracias a Dios, porque Él es el que nos va a ayudar a llegar. No podemos llegar solos. Necesitamos a nuestro Jesús que es fiel y es verdadero. Bendito sea su nombre. Sus ojos como llama de fuego habla de su pureza que consume toda injusticia y maldad. A Jesús nadie lo puede engañar. Y cuando Él venga, Él va a erradicar la maldad y va a erradicar la justicia. Sus ojos ven todo, son como llama de fuego, dice la palabra de Dios. Las muchas diademas sobre su cabeza hablan de su total autoridad
y sus múltiples y absolutas victorias. Cada diadema habla de su autoridad, habla de sus victorias. Y ahora viene la más grande de todas las victorias, su segunda venida. Y dice que también tenía un nombre que solo él conocía. ¿Nos los irá a revelar durante el milenio? Pues tal vez, pero no sabemos. No sabemos qué será ese nombre. Lo que sí sabemos es que obviamente es algo bueno para nosotros. Ok, vamos a seguir versos 13 y 14. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Acuérdense de eso. Marquen eso en sus mentes. Estaba, ¿cómo se diría? ¿Qué otra palabra de teñida? Como sumergida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué hermoso eso, wow. Escriban sus papeles. Las vestiduras de Jesús serán temporalmente manchadas de la sangre de sus enemigos. Las vestiduras de Jesús serán temporalmente manchadas de la sangre de sus enemigos. Y Jesús es el Verbo de Dios o la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y este Verbo era Dios o la palabra de Dios. Es tremendo esto. Le digo, vea, por favor. Los ejércitos celestiales que le seguían seremos nosotros, la iglesia, su esposa, los creyentes en Jesús que regresaremos con él. Nos va a llevar al cielo, nos va a juzgar por nuestras obras, nos va a lavar, nos va a limpiar, nos va a preparar y nos va a vestir de lino purísimo y fino. Y luego nos va a dar un caballo blanco a cada uno. Y vamos a cabalgar, a regresar con él y vamos a tomar parte en la venganza de Jesús. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos? Pues estaremos vestidos de lino finísimo y pues eso me gusta. A mí vamos a tener un caballo blanco. Yo no soy una persona que necesariamente me gustan los animales, ¿verdad? Hay personas que sí, les gustan los animales. Pero el punto es este, que Dios nos va a asignar un animal, un caballo blanco, sobre el cual vamos a cabalgar. Es una gloria, es algo indecible, algo que realmente no podemos imaginarnos, pero eso es lo que va a suceder, de acuerdo a esta profecía. Así como nuestro amado Rey y Salvador, somos reyes y sacerdotes. Acuérdense de eso. Dios, el destino de cada creyente en Jesús, hermanos, es glorioso, pero no es en esta tierra, no es aquí. Por eso nos dice el Señor que no hagamos tesoros en la tierra, dice que los hagamos en el cielo, porque allá está nuestra herencia eterna. Las cosas de este mundo son temporales, se van a acabar, aunque nadie quiera. Aunque tengas mucho dinero en tu cuenta de retiro, o ganes mucho dinero, o tengas muchas propiedades, o tengas muchas posesiones, no importa. Todo lo de este mundo se va a acabar. Pero lo que hagamos por el Señor, nuestra herencia, lo que somos, es eterno. Y la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Y como dice la palabra, como Jesús venció, nosotros también venceremos. Y vamos a cabalgar con Jesús como reyes y sacerdotes. Jesús es rey y sacerdote mayúscula. Nosotros somos reyes y sacerdotes minúsculos. ¿Qué quiere decir? Que estamos bajo el mandato de Jesús. Somos reyes. Vamos a reinar con él. Cuando en la segunda venida de Jesús, cuando él establezca su reino, ¿quiénes creen que van a reinar sobre la tierra con Jesús? Nosotros, su esposa, su iglesia.
Y también somos sacerdotes. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a enseñar la palabra de Dios a nuestra gente. Los vamos a enseñar a honrar a Dios. Y los vamos a dirigir a Jesús. Reyes y sacerdotes. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, yo te quiero decir una cosa, tú que a lo mejor eres escarnecedor, te burlas de las cosas de Dios. Yo te quiero decir que eches una mirada muy bien a Jesús. Las personas que le entregamos nuestras vidas y sufrimos en esta vida, vamos a reinar también con Él en gloria. Tenemos un destino muy grande. Y si tú no lo recibes a Jesús, te espera un destino horrible, eterno, de tormento y de condenación eterna. Pero todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo de arrepentirte, entregarte a Jesús y ser heredero de las cosas de las cuales estamos hablando en estos momentos. Porque Él viene pronto y dice que su recompensa viene con Él. Recompensa sea buena o sea mala. Y para ti que eres creyente te quiero animar, mira lo que te espera, mira el destino que te espera. Vas a cabalgar con el Rey, vestido en lino fino, ¿verdad? Que vestía el sacerdote, precisamente los sacerdotes se vestían de lino, pero lino finísimo, puro, sin mancha. Y como un rey y como un sacerdote regresando con Jesús. Eso es nuestro destino, hermanos. Eso es lo que nos espera. Vamos a seguir. Apocalipsis 19, 15, 16 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Escriban sus papeles. La espada aguda que sale de la boca de Jesús es la voz de su palabra. La misma con la que creó el universo. No crean que va a salir una espada literal de su boca, sino que lo que Él hable, eso es lo que va a suceder, lo que va a pasar. Dice que regirá con una vara de hierro. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno de Jesús será caracterizado por una total intolerancia hacia el pecado y la injusticia. ¿Verdad? ¿Cuántos están cansados de tanto pecado en esta tierra? De tanta injusticia. Donde a la víctima se le castiga y a los malos, a los que perpetran los crímenes, la ley está a favor de ellos. ¿Cuántos están cansados de esa injusticia? ¿Cuántos están cansados de la inmoralidad y la perversidad que aún están exponiendo a nuestros hijos? Pues ¿saben qué? Cuando regrese Jesús, todas esas cosas van a ser intoleradas. No se va a tolerar el pecado, no se va a tolerar la injusticia. Jesús va a regir con justicia y con lo que se llama con un cetro de hierro, o sea, autoridad absoluta. Y por fin va a reinar la justicia, va a reinar el amor. Los justos vamos a florecer en la tierra. No dejan que los justos florezcamos. Quieren tener aplastados a los creyentes de Jesús. Pero va a llegar el día en que nosotros, los creyentes de Jesús, los que amamos a Jesús, dice que vamos a florecer. El pisar del vino del lagar de su furor habla de la sangre que será derramada y que va a manchar las vestiduras. Las mismas vestiduras de Jesús van a ser manchadas por esa sangre. ¿Verdad? Es un símbolo de su venganza que va a tomar a un mundo que lo ha rechazado. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿De quién es Rey y de quién es Señor? De nosotros. Nosotros vamos a ser reyes y señores también. Vamos a reinar con Él. Pero Él es el Rey y Señor con letra mayúscula
y nosotros somos reyes y señores con letra minúscula, ¿verdad? Porque Él es nuestra cabeza, Él es nuestro capitán. Y vamos a cabalgar junto con Él. Jesús es la máxima autoridad y a Él se le rendirá homenaje en toda la tierra. Por fin la tierra va a adorar a su Creador. Después de tantos siglos de engaño del enemigo, por fin la tierra va a adorar a su Creador. El enemigo por años, el Señor lo reprenda, ha querido juntar a toda la tierra para que lo adoren, pero nunca se le va a hacer. Que el Señor lo reprenda porque Él no es Dios. Jesús es Dios. Él es el creador del universo. Ok. Ahora vamos a hablar y vamos a explicar algunos sucesos, algunos hechos que los profetas del Antiguo Testamento vieron. Y vamos a hablar sobre la campaña militar del Armagedón. Vamos a hablar de esto. Esto obviamente está relacionado con la segunda venida de Jesús. Escriban sus papeles. La campaña militar del Armagedón no se llevará a cabo allí, sino que el antimesías reunirá a sus tropas en este valle. Muchas personas lo llaman la guerra del Armagedón y piensan que ahí va a pasar todo, pero no. En el valle del Armagedón, un valle grandísimo, es donde el antimesías va a juntar a los ejércitos del mundo. Esto sucederá cuando sea derramada la sexta copa y el río Éufrates se secará para que marchen los reyes del oriente, ¿verdad? Ha habido muchos, en las últimas semanas, mucho interés en que hay partes del río Éufrates que se están secando, ¿verdad? Pero eso no es el cumplimiento de la sexta copa. Cuando la sexta copa se cumpla, el río Éufrates se va a secar completamente. Absolutamente. Y a estas alturas, la capital del antimesías, que es Babilonia o Roma, habrá sido destruida. Y es donde va a tener su capital, Roma, el antimesías. Después de que el antimesías cometa la abominación de desolación, Israel se rebelará en contra de él y lo rechazará. Entonces, cuando el antimesías se introduzca al mundo, se va a introducir como un gran político, un gran hombre. Va a resolver todos los problemas y va a permitir que se construya finalmente el templo de Dios en Jerusalén. No sabemos si va a ser donde está la mezquita el domo de la roca, allí en Israel. Si lo han visto, es un domo que tiene de oro y es muy prominente. Cuando van a Israel, ahí lo verán. Yo pienso que sí, de alguna manera va a caer ese domo. Es un templo musulmán. Y va a ser construido el templo. Y lo que va a pasar es que durante 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de los 7 años, los hebreos, los judíos, van a comenzar una vez más a llevar a cabo sacrificios en el templo. O sea, el antimesías se va a hacer gran amigo de Israel, ¿verdad? Y van a estar muy contentos, van a estar sacrificando animales, van a estar yendo al templo y todo, al parecer, va a ser color de rosa. A los 3 años y medio, el antimesías los va a traicionar y va a hacer y causar que se cesen los sacrificios de los animales en el templo. Pero aún peor, los va a echar para afuera y va a entrar él en lo que se llama el lugar santísimo del templo y se va a hacer pasar por Dios. Va a demandar que todo el mundo lo adoren como Dios. Eso es lo que se llama la abominación de desolación. Algo muy similar pasó durante el tiempo cuando los griegos reinaban sobre Israel. Había un rey griego llamado Epifanio, ¿cómo se llamaba? Antíoco Epifanio, que fue muy malo con los judíos y hizo que se cesara los sacrificios en el templo, mató a muchos judíos y luego llevó un cerdo
al lugar santísimo y lo sacrificó ahí en donde debía estar el arca del pacto. Y puso también imágenes de dioses. Y muchos piensan que ese es un retrato del antimesías. Bueno, cuando llegue a esta abominación de desolación, el anticristo mismo se va a sentar en el lugar santísimo, es decir, adórenme como a Dios. En ese momento, los judíos que nunca creen que su Mesías es Dios, se van a rebelar y decir, no, estás loco, ahora vemos que eres un mentiroso, y se van a rebelar. Y entonces, el antimesías comenzará una brutal persecución en contra de los hebreos y gentiles creyentes en Jesús. Una terrible persecución. Y todo va a llegar a un clímax, a un punto donde el anticristo va a estar listo para destruir a todos los judíos. Va a querer destruir a todos los judíos. Entonces, ahora, tarde durante los 3 años y medio de la tribulación, ya casi al terminarse, una de las metas del antimesías será destruir a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra él. ¿Se acuerdan? Él tenía su capital en Roma, pero ahora Dios ya la destruyó. Y Jerusalén no quiere nada que ver con él. Y dijo, pues ahora van a ver cómo les va a ir. El enemigo siempre ha querido destruir a todos los hebreos para que no se cumpla la profecía contenida en Mateo 23:39, que dice, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, Jesús les dijo, ustedes no me van a volver a ver hasta que no me adoren, hasta que no me reconozcan, hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en la mente del enemigo, dice, si puedo matar a todos los judíos, no se puede cumplir esta profecía. Los hebreos en Jerusalén, y la razón que uso la palabra hebreos y no judíos es porque un judío es alguien que pertenece a la tribu de Judá. Eso es un judío. Jesús es judío. Pero no todos los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob son judíos, son hebreos. Los hebreos en Jerusalén pelearán valientemente y causarán muchas bajas a los ejércitos del antimesías, pero al fin caerán derrotados. No estoy seguro si puse esa. No. Entonces, lo que pueden hacer es lean Miqueas capítulo 4, 11 hasta Miqueas 5, capítulo 1. Se los dejo de tarea. Miqueas capítulo 4, versículos 11 hasta el versículo 5 y 1. Ahí es donde explica que van a pelear valientemente, pero al final el enemigo le va a dar en la quijada a Jerusalén. El antimesías destruirá a la mitad de los habitantes de la ciudad de Jerusalén y los llevará cautivos, causando grandes atrocidades. Fíjense lo que dice Zacarías 14:2. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y solamente puedo imaginarme yo, hermanos, qué terrible va a ser esto, porque si leemos la historia en los diferentes imperios, los imperios de los asirios y los babilonios fueron uno de los imperios más brutales, ¿verdad? Y hacían cosas que ni siquiera quiero mencionar aquí, pero me imagino yo que lo que va a hacer el antimesías en Jerusalén va a ser hasta peor, ¿verdad? Hay aproximadamente 850,000 habitantes en la ciudad de Jerusalén. Ahora imagínense la mitad de eso, poco más de 400,000. Las mujeres van a ser violadas.
¿verdad? Y van a ser saqueadas las casas y solo Dios sabe las muertes que van a haber. Pero Dios preservará a la mitad de los habitantes de Jerusalén y después los salvará. Y yo especulo una cosa. Tal vez la mayoría de los que no sean destruidos serán árabes. Porque la tercera parte de los habitantes de Jerusalén son árabes. ¿Saben eso? Son como 850,000 habitantes y como 300,000 de ellos son árabes. Entonces yo especulo que el antimesías va a matar a todos los hebreos que pueda. Y cuando por fin se salga, que sea destruida la mitad de la ciudad, la mayoría de los que van a quedar vivos en Jerusalén en ese tiempo serán árabes. Pero ahora, recordemos que Jesús llevará a un remanente de hebreos y los esconderá en el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Apocalipsis 12, 13, 14. ¿Qué dice? Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Se acuerdan? Es Israel. No es la Virgen María, no es la iglesia. Es Israel. Que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Jesús. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, por 3 años y medio. Este remanente se lo va a llevar Jesús al desierto y lo va a proteger. La Biblia revela que serán llevados a un lugar llamado Bosra, que está localizado en el desierto de las montañas de Edom, lo que hoy es el sur de Jordania. Jeremías 49, 13 y 14 dice, porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra. Y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. Eso es las fuerzas, las tropas del antimesías. Los profetas vieron todo esto. ¿Saben que es muy interesante? Los profetas se les permitió ver muchas cosas a Isaías, Jeremías, a Ezequiel y a los profetas menores, pero lo que nunca vieron fue la iglesia. Es como que estaban en el punto de ¿cómo se puede decir? De la orilla de un precipicio y pudieron ver hacia el otro lado y miraron todos estos acontecimientos. Pero en medio de esa brecha estaba la iglesia, algo que Jesús había escondido. Pablo lo describió como un misterio que ahora es revelado, ¿verdad? Que Dios se quedó muy callado con esta creación especial que somos nosotros, la iglesia, la eclesia en griego, ¿verdad? Que somos judíos y gentiles creyentes en Jesús, en el Mesías, la esposa del Mesías, ¿verdad? Lo escondió. Pero los profetas vieron esto, vieron al antimesías, vieron sus tropas, vieron cómo se van a lanzar en contra de Bosra para destruir el remanente de los hebreos que Dios estaba protegiendo. Muy interesante. Por eso los que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación no saben lo que están diciendo. Los 7 años, como reveló Daniel en el capítulo 9, no son para la iglesia, son para Israel, para redimirlos de una vez por todas. Y se llama el tiempo de la angustia de Jacob y no el tiempo de la angustia de la iglesia. Eso es lo que tienen que comprender, que la iglesia tiene un papel muy importante, ¿verdad? Como la esposa del Mesías. Nos va a llevar antes de esos 7 años y nos va a preparar y luego vamos a regresar a reinar con él.
Muchos estudiosos especulan que Bosra, y incidentalmente, ¿saben lo que Bosra quiere decir en hebreo? Quiere decir redil, el redil. Muchos estudiosos especulan que Bosra es la ciudad de Petra. Esta ciudad es muy interesante. Es muy interesante porque la entrada hacia Bosra es una ciudad que fue formada de las piedras, ¿verdad? Y para entrar a Bosra es como un camino muy angosto. Es como que está formado así y luego se abre así. Y adentro aquí están las habitaciones. Y es muy interesante. Si han visto la película de Indiana Jones, ¿cuál era la de, cómo se llama? La del cáliz, ¿cómo se llama? La última cruzada, me parece que se llama. En esa película, en las escenas finales filmaron en Bosra. Y si se acuerdan ustedes, entraban a caballo por un camino muy angosto. ¿Se acuerdan de eso? Entraban y salían por esa apertura muy angosta. Entonces, ese lugar está más o menos formado como un rebaño, ¿verdad? Porque en los tiempos antiguos solamente se podía entrar sobre un lugar al rebaño. Y los pastores inspeccionaban a sus ovejas al entrar o al salir, ¿verdad? Era un lugar angosto. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará vida eterna. Pero dice que el que entra por cualquier otro lado, dice que es un enemigo, es un falso. Entonces, es interesante que esta ciudad está formada de esa manera. Y también interesantemente, Petra significa piedra, ¿verdad? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Es Jesús. Entonces, esto debemos entender que es solamente especulación, ¿verdad? Las montañas de Edom, o las montañas de Saúl, al sur, en lo que hoy es Jordania, son muy vastas, son muy grandes, ¿verdad? Es un desierto. Y lo único que sabemos es que Bosra representa ese lugar, un lugar desértico, donde Dios va a llevar a ese remanente de judíos, de hebreos, perdón, los va a llevar a ese lugar. Pero muchos piensan que va a ser efectivamente la ciudad de Bosra. ¿Será? ¿No será? Pues no sabemos. Es muy interesante pensarlo, porque es un lugar fácil de defender, pero no sabemos. Dios sobrenaturalmente los defenderá, preservará y alimentará. Yo siempre he especulado que en esos días, ya para cuando esté el final de la tribulación, el mundo va a estar casi totalmente destruido. La agricultura, las aguas, el mar, las aguas del mar convertidas en sangre, las aguas potables convertidas en sangre. Y eso es mi especulación. Yo creo que Dios los va a preservar como preservó a Israel en el desierto. Les va a mandar maná y va a causar que agua salga de la roca. ¿Será o no será? No sé. Pero de alguna manera u otra, Dios va a preservar a este remanente. Después de la destrucción de Jerusalén, ahora el antimesías se enfocará en destruir a los hebreos en las montañas de Edom, o sea, Bosra. Pero durante este tiempo, escuchen esto, durante este tiempo habrá un arrepentimiento nacional por parte de los hebreos. Y se va a cumplir esa profecía de Jesús. Zacarías capítulo 13, verso 9 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán.
el antimesías va a matar a 2/3 partes de los hebreos. Y grande parte de esa matazón va a ser en Jerusalén. Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, mató a la 1/3 parte de los judíos. Pero el antimesías va a matar 2/3 partes. Más la tercera parte, más la tercera quedará en ella. Esa tercera parte son esos sobrevivientes, ese remanente que el Señor va a proteger y los va a llevar a Bosra. Y ahí los va a proteger hasta el final. Y cuando estén ahí, después de que dicen, nos engañó el antimesías, nos dijo que era el Mesías, pero era un mentiroso, nos hizo que detuviéramos el sacrificio y se sentó en el lugar santísimo y dijo que él era Dios. Van a estar todos traumados, van a estar desahuciados, no van a tener mucha esperanza, pero algo sí va a suceder. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, o sea, los va a pasar por pruebas, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Dice, él, el remanente, invocará mi nombre, Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Se va a arrepentir Israel. Van a decir, ¿cómo fuimos necios? ¿Cómo fuimos tontos? Nuestro Mesías vino a nosotros y no lo conocimos. Pues aquí, durante este punto desesperante, es donde los hebreos finalmente van a decir, Hosana, Hosana al Hijo de David. Amén. Después del arrepentimiento nacional y el movimiento de los ejércitos del antimesías en contra de Bosra del valle de Har-Megiddo o Armagedón, entonces vendrá Jesús en su segunda venida. Ya, cuando todo está perdido, cuando ya no hay esperanza, cuando los judíos a lo mejor van a estar hasta listos para suicidarse. Si conocen la historia de Masada, Masada era una fortaleza en el desierto donde hubo una rebelión de los judíos y muchos de ellos se fueron a esa fortaleza. Es un monte así, ¿cómo lo puedo describir? Como que sube y tiene orillas hacia alrededor, y arriba construyó Herodes una fortaleza. Ahí se fueron todos. Los romanos estaban tan decididos a matarlos y como no podían subir normalmente, empezaron a echar tierra. Y es una formación grandísima, no crean que es un montecito, es una formación grande, grandísima, alta. Y los romanos empezaron a echar tierra, hasta que hicieron un camino hacia arriba para matarlos. Pues en vez de enfrentar a los ejércitos romanos, los que huyeron a Masada se suicidaron. Y tal vez en este punto en Bosra, cuando el anticristo, el antimesías los tenga rodeados, a lo mejor va a pasar por sus mentes algo similar. Pero cuando todo parezca que no hay esperanza y todo está perdido, es cuando Jesús va a aparecer en los aires. A punto de ser destruidos por el antimesías, Jesús regresará a Bosra y salvará a su pueblo. Lean ustedes, es una porción muy larga, Isaías 34, versos 1 al 7. Lean en su propia casa, se los dejo de tarea. Isaías 34, del 1 al 7. Es aquí donde fluirá la sangre hasta los frenos de los caballos y por una distancia de 200 millas. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 14, 20. Aquí es donde va a pasar eso. Jesús va a hacer una matazón, una masacre de tal grado que la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos y va a fluir hasta 200 millas. Y es ahí donde se va a manchar sus ropas de sangre. Tenemos que comprender los pasajes del Antiguo Testamento para comprender
un poco mejor la profecía del Apocalipsis. Fíjense lo que dice Isaías 63:1, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Por qué rojos? Porque van a estar manchados de la sangre de sus enemigos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Va a regresar y por fin Israel, los hebreos, van a llorarlo, van a verlo, se van a arrepentir y Jesús los va a salvar. Es ahí donde se cumple la escritura: y todo Israel será salvo. Amén. Todavía no pasa. Si usted va a Israel y usted trata de hablarle a un judío, especialmente un religioso de Jesús, hasta lo golpean. Tienen que ser muy sabios de la manera que le hablan al Señor. Y a un judío se le tiene que hablar de Jesús con el Antiguo Testamento. Porque si le mencionan el Nuevo, dicen: no, esa es la Biblia de los cristianos, ¿verdad? Pero un día el Señor va a remover las vendas de sus ojos y una vez más ese remanente va a ser salvo. Y se van a hacer tan justos los israelíes, los hebreos, que todo el mundo va a querer venir a Jerusalén a ser enseñados la palabra de Dios. Dice: todo Israel, escribió Pablo, ahí en Romanos capítulos 9 al 11. Dice: todo Israel será salvo. Por eso debemos orar. Por eso Salmo 122 dice: orad por la paz de Jerusalén. ¿Saben lo que quiere decir eso? Oren para que los judíos reciban a Jesús, reciban a Yeshua. Porque solamente el príncipe de paz va a traer paz a Jerusalén. Oren por ellos. Hay bendición. Yo soy testigo. Yo soy testigo. Hay bendición cuando bendecimos a Israel. Dice: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldice. Génesis 12:3. Le dijo Dios a Abraham. Y ese mandamiento aún está vigente. Si ustedes bendicen a Israel, Dios los va a bendecir a ustedes. ¿De qué manera pueden bendecirlos? Pues pueden dar dinero, den dinero a los ministerios en Israel o aquí en Estados Unidos donde le predican la palabra de Dios a los judíos. Eso es una manera de bendecirlos. ¿Verdad? ¿Qué más grande bendición que el judío venga y conozca a Jesús como su Salvador? En Estados Unidos hay un movimiento que se llama Jews for Jesus, judíos para Jesús. Si alguien está interesado, le puedo dar información sobre ministerios en Israel. Pero si de veras quieren bendecir a Israel, hay maneras de hacerlo. Y Dios nos va a bendecir, créanmelo. Somos testigos de la bendición de Dios cuando bendecimos a su pueblo, ¿verdad? En amor. Y déjenme decirles, no son las personas más amables, no son las personas más amorosas, pero no lo hacemos porque son amables o amorosos, lo hacemos en obediencia a la palabra de Dios y que Dios se encargue de ellos. Pero lo más importante es que conozcan a Jesús, a Yeshua como su Salvador. Ok, vamos ahora, versos 17 y 18 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Escriban sus papeles. Un ángel dará orden a las aves a reunirse para un gran banquete de los cuerpos de los enemigos de Dios. ¿Saben qué? Leí un artículo muy interesante que habla de un gran incremento de aves rapaces en Israel. Un ave rapaz es un ave que come carne muerta. Escuchen esto, los mismos israelíes alimentan y cuidan de estas aves. Y han hecho tan buen trabajo que los buitres en Israel, en el Medio Oriente, han explotado, su población ha explotado.
¿Será en preparación para esta gran masacre? Pues no me sorprendería. Pero es interesante, ¿verdad? Las aves rapaces no son las aves más bellas del mundo, ¿verdad? Si me comprenden. Pero aún así, las están cuidando y se están multiplicando. Muy interesante. Muy interesante. Versos 19 al 21 dice, y vi a la bestia es el antimesías, el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Contra quién? Contra Jesús y contra nosotros. Vamos a tomar parte en la venganza, hermanos. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, el antimesías y el falso profeta. Y habían adorado su imagen. Van a ser capturados vivos, no los va a matar, sino. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, o sea, su palabra. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Satanás tiene décadas, escuchen esto, hermanos, tiene décadas preparando a los ejércitos de la tierra para este momento. Ustedes han escuchado de los supersoldados. Tal vez habrán escuchado de las bases militares altamente profundas, donde están formando este ejército. Los gobiernos piensan del mundo que lo están haciendo por sus propias naciones, pero déjenme decirles, cuando el antimesías toma el poder, va a reunir a todas esas abominaciones, porque en su locura, escriban sus papeles, en su locura, el diablo piensa que todavía puede derrotar a Dios en batalla. ¿Y qué va a pasar? El antimesías y el falso profeta serán lanzados vivos en el lago de fuego. El lago de fuego es el castigo final de los que rechazan a Dios. No es el infierno es como una cárcel donde están siendo detenidos para su juicio. De todas maneras son atormentados. Pero el lugar final del castigo va a ser el lago de fuego. Serán los primeros y los únicos sufriendo en el lago de fuego hasta después del milenio. Nomás van a estar dos al principio. El antimesías y el falso profeta van a estar en el lago de fuego, solitos. Ya después sus compañeros se van a unir a ellos. Los demás muertos serán resucitados para comparecer ante Dios en el juicio del gran trono blanco al final del milenio. Vamos a hablar del milenio próximamente. Y también vamos a hablar después de Bosra, después de esa gran masacre, esa gran batalla, Jesús va a regresar a Jerusalén y va a pisar el monte de los olivos. Y ahí van a comenzar los sucesos para establecer el reino milenario, o sea, el reino de los 1000 años de Jesús. Vamos a hablar un poco sobre eso, es muy interesante. Pero conclusión, los eventos mundiales presentes indican que el regreso de Jesús será muy pronto. Aún hay tiempo de darle nuestra vida a Jesús. Es mejor conocerle como nuestro Salvador y no como el león que viene a juzgar a la tierra. Padre, te damos gracias esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias, Padre, en todas las cosas. Estos momentos te pido que nos ayudes, Padre, para seguir adelante, para no ser engañados, para perseverar hasta el final, porque tu palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo.
Oro por todos los que me escuchan, que no te conocen, Señor, que han endurecido sus corazones, Señor. Revélate a ellos, sálvalos. El que esté apartado de ti, vuélvelo a ti. El que esté en ti, que se afirme aún más en ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, el Santo de Israel. Amén. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos y tengan una semana gloriosa. Que la bendición del Altísimo, de nuestro Dios, sea sobre ustedes, sea sobre sus hogares, sus trabajos, sus ministerios, sus negocios, y sean prosperados en todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom.